«Quiero un heredero contigo», le dijo con seriedad. Ella aceptó por amistad, pero guardó silencio. En el ultrasonido, él le sostuvo la mano y temblaba. Y ese día, el millonario le pidió matrimonio a la Virgen. ¿Qué crees que sucederá en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Si esta historia te emocionó, como oyente premium, hay romances aún más profundos, intensos y secretos. Son historias que solo los miembros más íntimos conocen. Haz clic en Hazte miembro ahora y escucha las mejores historias exclusivas a un precio accesible. El penthouse en Polanco era el símbolo perfecto de lo que Diego Mendoza Álvarez había conquistado en sus 42 años de vida. Desde la terraza, Ciudad de México se extendía como una alfombra de luces y concreto que parecía no tener fin, un espectáculo imponente que reflejaba el poder de quien podía contemplarla desde esa altura. Dentro del apartamento de 500 metros cuadrados, obras de artistas contemporáneos mexicanos adornaban las paredes, mientras que el mobiliario firmado por diseñadores reconocidos componía un ambiente que parecía sacado de una revista de decoración. Sin embargo, aquella noche de viernes, mientras observaba la ciudad a lo lejos con un vaso de whisky en la mano, Diego sentía un vacío que ni todo su imperio tecnológico conseguía llenar. La DMA Solutions, empresa que había fundado hacía 15 años, se había convertido en una de las mayores compañías de software del país. Su rostro aparecía en revistas de negocios, y su nombre figuraba constantemente entre los empresarios más influyentes de México. Pero, ¿para qué servía todo eso cuando, al final de otro día exhaustivo de reuniones, volvía a casa y no tenía con quién compartir sus victorias y derrotas? El celular vibró en el bolsillo de su traje italiano. Era un mensaje de Pablo, su asistente personal, recordándole el cóctel benéfico que tendría lugar el sábado. Otro evento donde sonreiría a personas que solo se acercaban por lo que su nombre representaba en el mercado. Otra noche de conversaciones superficiales regadas con champán importado y canapés sofisticados. ¿Quién recordará a Diego Mendoza Álvarez dentro de 50 años? Murmuró para sí mismo, mientras sus ojos recorrían la vastedad de la metrópoli. La pregunta lo atormentaba cada vez con mayor frecuencia. Sin hermanos, con los padres ancianos viviendo en una casa de campo en las afueras de Cuernavaca, y después de 2 relaciones fracasadas que no duraron más de 3 años cada una, Diego comenzaba a cuestionar cuál sería su verdadero legado. El pensamiento fue interrumpido por el sonido del interfono. Consultó el reloj, 10:30 de la noche. El portero anunció la llegada de Carmen Morales. Una sonrisa sincera, la primera de aquel día, apareció en sus labios. «Que suba, don Gerardo», respondió, sintiendo un calor reconfortante en el pecho. Carmen era probablemente la única persona en su vida que no estaba allí por interés. Se conocían desde los tiempos de la universidad en el Tecnológico de Monterrey, incluso antes de que Diego hubiera dado sus primeros pasos como emprendedor. Aunque habían seguido caminos diferentes, ella optó por arquitectura después de 2 años de ingeniería. Mantuvieron una amistad que atravesó casi 2 décadas. Cuando la puerta del elevador se abrió directamente en el penthouse, Carmen apareció con el cabello rizado recogido en un moño despreocupado, vistiendo jeans, una camiseta básica y un blazer simple. Aún así, había una elegancia natural en ella que Diego siempre había admirado. «¿Te das cuenta de que son las 10:30 de un viernes y todavía estás de traje?», bromeó ella mientras lo abrazaba. «Algún día te enseñaré el concepto de viernes casual». «¿Y tú te das cuenta de que apareciste en mi casa sin avisar?», respondió él sonriendo mientras la conducía adentro. «No es que me esté quejando. Pasaba cerca después de una reunión con un cliente aquí en Polanco. Pensé que tal vez querrías compañía para cenar, pero por lo que veo ya comiste», observó ella, señalando el vaso de whisky. «En realidad, no he comido nada desde el almuerzo», confesó Diego. «Solo estoy aquí filosofando sobre la vida». «Eso nunca es buena señal viniendo de ti», comentó Carmen, quitándose el blazer y lanzándolo sobre el sofá con una familiaridad que solo alguien muy cercano podría tener. «Vamos a pedir algo. Necesitas comer».
Mientras Carmen se movía por la cocina gourmet con la naturalidad de quien conoce bien el espacio, Diego la observaba con curiosidad renovada. A los 38 años, ella mantenía la misma energía y autenticidad que la hacían tan especial, diferente de las mujeres con las que solía salir, ejecutivas ambiciosas o modelos deslumbrantes. Carmen nunca pareció intimidada por su fortuna o impresionada por su estatus. Para ella, él era simplemente Diego, el amigo terco que comía mal y trabajaba demasiado. «Me encontré con tu hermana la semana pasada», comentó Carmen mientras llamaba al delivery de comida japonesa que sabían de memoria el pedido habitual de ambos. «Mariana me contó que no apareces en las comidas dominicales desde hace casi un mes». «Ando ocupado», respondió Diego, aflojándose la corbata y sentándose en el taburete de la isla de la cocina. «La empresa está en fase de expansión internacional. Estamos abriendo oficinas en Argentina y Chile. Y cuando no es una expansión, es una adquisición o una nueva línea de productos», replicó ella después de finalizar el pedido. «La cuestión es que siempre encuentras una excusa para alejarte de la familia». Diego suspiró. Carmen era la única persona que conseguía ver a través de las capas de protección que había construido a lo largo de los años. Tal vez por eso su presencia siempre traía tanto confort como incomodidad. Ella lo forzaba a mirar verdades que prefería ignorar. «He pensado mucho sobre el legado últimamente», confesó, mientras Carmen abría una botella de vino que había encontrado en la cava incorporada. «Sobre lo que dejaré atrás cuando ya no esté aquí». «Tienes la empresa», respondió ella, sirviendo 2 copas. «Creaste miles de empleos, desarrollaste tecnologías que facilitan la vida de las personas. ¿Pero es solo eso? ¿Trabajo? ¿Un nombre en un edificio corporativo?», cuestionó, girando la copa entre sus dedos. «No quiero ser recordado solo como un hombre de negocios. Quiero algo más personal». Carmen lo miró, percibiendo la seriedad en sus ojos castaños. Conocía esa mirada. Era la misma que Diego tenía cuando estaba a punto de embarcarse en algo importante. «Estoy pensando en tener un hijo», anunció, sorprendiéndose incluso a sí mismo con la firmeza de la declaración. La arquitecta casi se ahogó con el vino. «¿Tú? ¿Un hijo? ¿Es en serio?» «Completamente», confirmó, sintiendo un extraño alivio por finalmente verbalizar el pensamiento que venía creciendo dentro de él desde hacía meses. «Quiero dejar algo que vaya más allá de los negocios, Carmen. Quiero ver mi continuidad en alguien». «¿Y quién sería la madre de ese niño? ¿Alguna de las mujeres con las que sales ocasionalmente?», preguntó ella, con una expresión que mezclaba sorpresa y escepticismo. «Porque, sinceramente, no logro imaginar a Verónica Prado cambiando pañales o cantando canciones de cuna». Diego rió, recordando a la modelo con la que había salido algunas veces en los últimos meses. «No, definitivamente no sería ella. De hecho, ni siquiera estoy pensando en una relación tradicional para esto». «¿Cómo así?». Carmen frunció el ceño, apoyando la copa en la encimera de mármol. «Estoy considerando algo más pragmático», explicó él, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Una coparentalidad sin el compromiso romántico. Alguien que quiera ser madre, pero que también entienda que no estoy buscando un matrimonio o algo por el estilo». Carmen lo observaba atentamente, intentando procesar lo que oía. El interfono sonó, anunciando la llegada de la cena. Mientras Diego se levantaba para atender al repartidor, ella permaneció inmóvil, con una extraña sensación formándose en su pecho. Algo en la forma en que él hablaba, en la seguridad con que expresaba su deseo de paternidad, la intrigaba y al mismo tiempo la dejaba inexplicablemente inquieta. 2 semanas después de aquella noche en el penthouse, Carmen no conseguía sacarse de la cabeza la conversación sobre paternidad. Diego no había vuelto a tocar el tema en los breves encuentros que tuvieron desde entonces. Un café rápido después de una reunión de ella en el centro y una videollamada para ayudarlo a elegir un regalo para Mariana. Pero algo había cambiado en la dinámica entre ellos, una sutil alteración en la atmósfera que Carmen no sabía explicar. En el estudio de arquitectura que dirigía en el barrio de la Condesa, se distraía constantemente, perdiendo el hilo de las reuniones con clientes y mirando el celular más veces de lo necesario. Fernanda Lima, su socia y amiga desde los tiempos de la universidad, fue la primera en notarlo.
Tierra llamando a Carmen, bromeó Fernanda, chasqueando los dedos frente al rostro de su amiga mientras revisaban un proyecto. Estás en piloto automático desde hace días. ¿Qué está pasando? Carmen ajustó sus gafas de armazón grueso e intentó disimular. Solo cansancio. Tenemos muchos proyectos simultáneos. Ajá. Fernanda no parecía convencida. ¿Y ese cansancio tiene nombre, apellido y una cuenta bancaria de 9 dígitos? ¿De qué estás hablando? Carmen intentó parecer confundida, pero el rubor que subió a sus mejillas la traicionó. Por favor, siempre que Diego Mendoza aparece o llama, te pones así, distraída, afirmó Fernanda, cerrando la carpeta de muestras de materiales que analizaban. Ustedes dos tienen esa amistad colorida desde hace años. ¿Cuándo vas a admitir que existe algo más ahí? No existe nada más allá de la amistad entre nosotros, protestó Carmen, más enfáticamente de lo que pretendía. Nos conocemos desde hace tanto tiempo que sería extraño. Fernanda solo levantó las cejas, un gesto que decía más que 1000 palabras. Antes de que pudiera responder, el celular de Carmen vibró con un mensaje. «Déjame adivinar», provocó Fernanda. «El príncipe de los softwares está convocando». Carmen ignoró el comentario, pero no pudo evitar una sonrisa al leer el mensaje. Era Diego, invitándola a cenar en su casa esa noche. «Necesitamos hablar sobre aquel asunto», decía el mensaje. «Hice reserva en el Contramar, pero lo pensé mejor. Prefiero la privacidad de mi casa. Traigo la cena, 8 p.m. Sintiendo un inexplicable nudo en el estómago, respondió que estaría allí. Cuando levantó los ojos, encontró a Fernanda con una expresión victoriosa. «Solo amigos, claro», ironizó la socia, levantándose para atender a un cliente que acababa de llegar. El resto del día pasó en cámara lenta. A las 6 de la tarde, Carmen cerró el estudio y se dirigió a su apartamento en la Roma, un loft espacioso que había decorado con piezas de diseño y artesanía de sus viajes por México. Tomó un baño prolongado, eligió un vestido casual pero elegante y recogió sus rizos en un moño más elaborado que el habitual. Se aplicó un labial suave y un perfume discreto. «Es solo Diego», se repetía a sí misma frente al espejo, como si necesitara recordárselo. Al llegar al penthouse en Polanco, fue recibida por un Diego diferente del ejecutivo siempre formal. Vestía jeans y una camisa de lino blanca, con el cabello negro ligeramente despeinado, como si hubiera pasado las manos por él varias veces, un hábito que tenía cuando estaba nervioso. «Estás hermosa», comentó, con una mirada que la examinó por más tiempo de lo normal. «Gracias», respondió tratando de ignorar el calor que sintió con el cumplido. «Tú tampoco estás mal para alguien que vive de traje y corbata». La mesa en la terraza estaba dispuesta con esmero, iluminada por velas y con la vista deslumbrante de la ciudad como telón de fondo. Diego había elegido comida italiana del restaurante favorito de ambos y una botella de vino ya estaba abierta para respirar. «Todo esto parece muy formal para una simple conversación entre amigos», observó Carmen, mientras él retiraba la silla para que se sentara. «Tal vez porque el asunto merece un escenario especial», respondió él sirviendo el vino en las copas de cristal. Durante el primer plato conversaron sobre temas ligeros, el nuevo proyecto de Carmen para un centro cultural en Coyoacán, el viaje de Diego a Santiago para la inauguración de la oficina chilena de DMA. Era como si ambos estuvieran postergando el verdadero motivo de aquel encuentro. Fue solo cuando los platos principales ya habían sido saboreados que Diego finalmente abordó el tema. «¿Recuerdas nuestra conversación sobre el legado? ¿Sobre tener un hijo?», comenzó girando la copa entre los dedos, un gesto que Carmen conocía bien, señal de que estaba organizando sus pensamientos antes de decir algo importante. «Claro», respondió ella, sintiendo el corazón acelerarse. «Difícil olvidar. No he dejado de pensar en eso desde entonces», confesó Diego mirándola directamente a los ojos. «De hecho, he estado considerando esta idea durante meses, pero solo tuve el valor de verbalizarla aquella noche». «¿Y ya decidiste cómo vas a hacerlo? ¿Encontraste alguna candidata a madre de tu heredero?», preguntó Carmen intentando mantener un tono ligero, a pesar de la extraña ansiedad que sentía. Diego respiró profundo, como si estuviera a punto de sumergirse en aguas desconocidas. «De hecho, sí. Pensé en ti, Carmen.
La declaración flotó en el aire como una nota musical que se niega a disiparse. Carmen sintió como si el tiempo se hubiera detenido, como si los sonidos de la ciudad a lo lejos hubieran sido silenciados. ¿Yo? Fue todo lo que logró decir, la voz casi un susurro. Sí, tú, Diego confirmó, inclinándose hacia adelante, los codos apoyados en la mesa. Piénsalo bien. Nos conocemos desde hace casi 20 años. Confío en ti más que en cualquier persona. Tenemos valores similares sobre educación y familia, y sería un arreglo que podría funcionar perfectamente para ambos. Un arreglo, repitió ella, todavía procesando lo que estaba escuchando. Una coparentalidad, explicó él, con la misma objetividad que usaba en reuniones de negocios. Ya has mencionado antes que te gustaría ser madre algún día, pero que no estabas dispuesta a esperar al hombre ideal. Yo quiero ser padre, pero no estoy buscando una relación romántica tradicional. Podríamos hacer esto juntos, como socios, sin las complicaciones de una relación amorosa. Carmen tomó un sorbo de vino, intentando ganar tiempo para organizar sus pensamientos. La propuesta de Diego era tan inesperada como perturbadora. ¿Me estás pidiendo que tenga un hijo contigo sin que estemos en una relación?, preguntó, queriendo asegurarse de que había entendido correctamente. Exactamente, confirmó él, con una seguridad que la sorprendió. Tendrías tu propio espacio, tu independencia. Podríamos establecer acuerdos claros sobre custodia, educación, finanzas, todo documentado jurídicamente para proteger los intereses del niño y los nuestros. Sería una decisión racional, madura. Racional, murmuró Carmen, sintiendo una punzada de decepción que no podía explicar. Piénsalo bien, Carmen, continuó Diego interpretando su vacilación como duda práctica. Tienes 38 años, yo 42. Biológicamente no tenemos tanto tiempo, y ambos estamos en momentos estables de nuestras carreras, financieramente seguros. ¿Qué mejor momento habría? Carmen se levantó de la mesa y caminó hasta la balaustrada de la terraza, tratando de procesar sus emociones conflictivas. Por un lado, la idea de ser madre sin necesitar esperar a la pareja perfecta era tentadora. Por otro, había algo profundamente perturbador en la forma como Diego presentaba la propuesta, como un contrato de negocios, frío y calculado. ¿Y si no funciona?, preguntó mirando la ciudad que se extendía a sus pies. ¿Y si no estamos de acuerdo sobre la crianza del niño? ¿Y si uno de nosotros se enamora de otra persona? Diego se acercó, quedando a su lado en la balaustrada, sus hombros casi tocándose. Podemos prever esas posibilidades en el acuerdo, respondió, pragmático como siempre. Lo importante es que confío en ti para tomar decisiones sensatas, incluso en situaciones difíciles. Y sé que tú también confías en mí. El silencio que siguió fue llenado apenas por los sonidos distantes de la metrópoli. Carmen se sentía dividida entre la razón y algo más profundo que no conseguía nombrar. No necesitas responderme ahora, dijo Diego, suavizando el tono. Es una decisión importante, que cambiaría nuestras vidas para siempre. Piénsalo con calma, investiga sobre coparentalidad, habla con tu terapeuta si lo crees necesario. Te estoy ofreciendo esto porque, de todas las personas que conozco, eres la única con quien consideraría compartir algo tan significativo como un hijo. Hubo un momento en que sus miradas se encontraron y Carmen sintió algo diferente, una conexión que iba más allá de la amistad de tantos años. Fue breve, pero lo suficientemente intenso para dejarla confundida. Lo pensaré, prometió finalmente. Es toda una propuesta, Diego. Necesito procesar todo esto. Es todo lo que pido. Él sonrió, y sus ojos tenían un brillo que ella raramente veía. ¿Esperanza, tal vez? ¿O solo el reflejo de las luces de la ciudad? Mientras volvía a casa aquella noche, conduciendo por las calles menos transitadas de Ciudad de México, Carmen se preguntaba si sería capaz de entrar en un acuerdo tan pragmático como el que Diego proponía. Más perturbador aún era darse cuenta de que, al imaginarse como madre, la imagen que venía a su mente no era la de una coparentalidad distante, sino la de una familia completa. Ella, Diego y un niño, unidos por algo más profundo que un contrato. Los días que siguieron a la propuesta de Diego fueron de intensa reflexión para Carmen.
Se sumergió en investigaciones sobre coparentalidad, leyó artículos, vio videos de especialistas e incluso programó una consulta extra con su terapeuta, doctora Elena, con quien tenía sesiones quincenales desde hacía 3 años. No es una decisión que se toma de la noche a la mañana, comentó la psicóloga, después de escuchar atentamente el relato detallado sobre la cena. Tener un hijo lo cambia todo, Carmen, y hacerlo en este formato no convencional trae complejidades adicionales. Lo sé, respondió Carmen, jugando nerviosamente con el anillo que usaba en el dedo medio, un regalo que había recibido de su abuela. Pero también sé que quiero ser madre, y no tengo una pareja romántica en el horizonte. La doctora. Elena la observó por algunos instantes, como si buscara algo entre líneas en sus palabras. ¿Y cómo te sientes respecto a Diego? No como amigo o potencial copadre, sino como hombre. La pregunta impactó a Carmen como un rayo en cielo despejado. Sintió que el rostro se le calentaba. Somos amigos desde hace tanto tiempo que nunca pensé en él de esa forma, respondió rápidamente, quizás demasiado rápido. ¿Estás segura?, insistió la terapeuta, con la gentileza de quien conoce bien los mecanismos de defensa de su paciente. Porque entrar en un acuerdo de estos con alguien por quien tengas sentimientos no declarados puede ser extremadamente complicado. La sesión terminó con más preguntas que respuestas, y Carmen salió del consultorio con la mente aún más agitada. Mientras caminaba por la avenida Reforma, observando el flujo de personas yendo y viniendo apresuradamente, se dio cuenta de que necesitaba hablar con alguien que conociera tanto a ella como a Diego, alguien que pudiera ofrecer una perspectiva diferente. Decidió llamar a Luis, su hermano menor. Médico cardiólogo, Luis era conocido por su franqueza casi brutal y por ver situaciones con una claridad que muchas veces le faltaba a Carmen. Se encontraron al final de aquella tarde en el Parque Chapultepec, aprovechando el raro momento en que el hermano no estaba de guardia. Luis la escuchó con atención mientras caminaban por los senderos arbolados del parque. «Déjame ver si entendí», dijo cuando Carmen finalmente terminó de explicar la situación. «Diego, tu amigo millonario, quiere que seas la madre de su hijo, pero sin ningún compromiso romántico entre ustedes». «Básicamente eso», confirmó ella, observando a una pareja que pasaba con un bebé en el cochecito. «¿Y estás considerando aceptar?» «Estoy pensando al respecto», admitió. «Quiero ser madre, Luis. Siempre lo he querido. Y los años están pasando». Luis dejó de caminar y se volvió para mirarla. «Carme, siempre has tenido debilidad por él, desde la universidad. ¿Realmente crees que podrías mantener esto como un acuerdo puramente práctico?» «No sé de qué estás hablando». Ella desvió la mirada, súbitamente interesada en un grupo de ancianos practicando tai chi a lo lejos. «Por favor, puedes engañarte a ti misma, pero no a mí». Luis rió sin humor. «Todos saben que estás enamorada de él desde hace años. Todos excepto aparentemente ustedes dos». Las palabras de Luis la golpearon con fuerza. Era verdad que siempre había admirado a Diego, que había sentido una mezcla de orgullo y nostalgia al verlo construir su imperio, que experimentaba una alegría especial cuando él la buscaba, aunque fuera apenas para un consejo o una conversación casual. Pero de ahí a llamar a eso amor. Incluso si fuera verdad, argumentó retomando la caminata, eso no significa que no podamos tener un arreglo adulto y responsable. «Claro que significa», rebatió Luis, exasperado. «¿Cómo vas a lidiar cuando él aparezca con una novia? ¿O cuando desarrolles sentimientos aún más fuertes por él al verlo como padre de tu hijo? ¿Ya pensaste en eso?» Carmen no respondió. La verdad es que venía evitando pensar en esas posibilidades desde que Diego hiciera la propuesta. En las 2 semanas siguientes, se encontró con Diego 3 veces para discutir los detalles prácticos del acuerdo. Se reunieron en el estudio de Carmen, en el apartamento de ella, y finalmente en un restaurante discreto en Las Lomas. En cada encuentro, conversaron sobre cuestiones como división de responsabilidades, aspectos financieros, educación, vivienda, todo de forma metódica y racional. Sin embargo, algo estaba cambiando entre ellos. Carmen comenzó a notar detalles en Diego que antes pasaban desapercibidos. El modo en que se pasaba la mano por el cabello cuando estaba concentrado,
la sonrisa que reservaba exclusivamente para ella, diferente de aquella que exhibía en eventos sociales y fotos de revistas, la manera en que sus ojos brillaban cuando hablaba sobre cómo sería ser padre. En uno de esos encuentros en el apartamento de ella, mientras revisaban un borrador de acuerdo que Diego había preparado con su abogado, hubo un momento en que sus manos se tocaron al alcanzar el mismo documento. Fue un contacto breve, casual, pero Carmen sintió un hormigueo recorrer su brazo, y al mirar a Diego notó que él también había percibido algo. Hubo un segundo de vacilación, una mirada prolongada, antes de que ambos desviaran la atención de vuelta a los papeles. Creo que debemos considerar también la posibilidad de que uno de nosotros se case en el futuro, comentó Diego, rompiendo el silencio que se había instalado. ¿Cómo afectaría eso a nuestro arreglo? Sí, claro, concordó Carmen, tratando de mantener la voz firme. Es una posibilidad que necesitamos prever. ¿Piensas en casarte algún día?, preguntó él, con un tono que parecía casual, pero tenía una curiosidad genuina que no pasó desapercibida. Honestamente, no lo sé, respondió ella, levantándose para buscar agua en la cocina, necesitando un momento para recomponerse. Nunca fue una prioridad. ¿Y tú? Tampoco. Diego la siguió hasta la cocina apoyándose en el marco de la puerta. Pero confieso que a veces me pregunto cómo sería encontrar a alguien que me comprendiera completamente, que viera más allá del empresario exitoso. Había una vulnerabilidad en su voz que Carmen raramente presenciaba. Por un instante, tuvo ganas de decirle que ella lo veía. Siempre lo había visto, pero tragó las palabras. «Encontrarás a esa persona», dijo, por fin, extendiéndole un vaso de agua. «Si es lo que deseas». «¿Y si ya la hubiera encontrado?», murmuró él, tan bajo que Carmen casi no lo oyó. Antes de que pudiera procesar lo que aquello significaba, el celular de Diego sonó. Era Pablo, su asistente, con una emergencia en la oficina. La conversación fue interrumpida y Diego tuvo que salir a toda prisa. Aquella noche, Carmen apenas logró dormir. Las palabras de Diego resonaban en su mente, junto con las observaciones de Luis y los cuestionamientos de la doctora Elena. ¿Estaría realmente enamorada de su amigo de tantos años? Y más perturbador aún, ¿existiría la posibilidad de que Diego sintiera algo similar por ella? A la mañana siguiente, decidió que necesitaba claridad antes de tomar cualquier decisión. Envió un mensaje a Diego pidiéndole encontrarse al final de la tarde en el Parque La Mexicana, un lugar neutral donde podrían conversar sin las distracciones o intimidad de sus apartamentos. El día se arrastró lentamente en el estudio. Fernanda notó su nerviosismo, pero esta vez no hizo preguntas, limitándose a una mirada comprensiva cuando Carmen dijo que saldría más temprano. Llegó al parque 15 minutos antes de la hora acordada y se sentó en una banca con vista al lago artificial. El lugar estaba relativamente tranquilo para una tarde de jueves, con apenas algunos corredores, madres con cochecitos de bebé y ancianos aprovechando el sol moderado de otoño. Diego llegó puntualmente, como siempre. Había algo diferente en él, una energía contenida, una expectativa que ella podía sentir incluso a distancia. Vestía ropa casual, jeans y una camisa polo azul marino que resaltaba el bronceado de su piel. «Hola», sonrió, sentándose a su lado en la banca. «¿Todo bien?» «Todo», respondió Carmen, súbitamente nerviosa. «Gracias por venir. Siempre que me llames». La simplicidad con que dijo aquello hizo que algo se moviera dentro de ella. Permanecieron en silencio por algunos instantes, observando a un grupo de patos que nadaba tranquilamente en el lago. «He estado pensando mucho en tu propuesta», comenzó Carmen finalmente, «sobre tener un hijo juntos. ¿Y llegaste a alguna conclusión?», preguntó Diego volviéndose para mirarla. «Sí y no», admitió ella, reuniendo valor para lo que necesitaba decir. «Quiero ser madre, y confío en ti más que en cualquier persona para ser el padre de mi hijo. Pero, la alentó él, cuando ella vaciló. «Pero no estoy segura si puedo hacer esto de forma puramente pragmática», confesó, finalmente mirándolo a los ojos. «Diego, creo que existen sentimientos entre nosotros que van más allá de la amistad. Al menos de mi parte». El rostro de él se iluminó de una forma que Carmen nunca había visto antes. Por un momento,
Pareció que iba a decir algo, tal vez confirmar que sentía lo mismo, pero entonces su celular sonó nuevamente. Esta vez lo ignoró. «Carme, yo...» Fue interrumpido por una voz femenina llamando su nombre. Ambos se volvieron y vieron a una mujer elegante acercándose con pasos firmes por el camino del parque. Era alta, de cabello negro cortado en una melena perfecta, y vestía un vestido rojo que parecía extrañamente formal para el ambiente descontraído del parque. El rostro de Diego palideció visiblemente. «¿Beatriz?», murmuró, levantándose como si hubiera recibido una descarga eléctrica. La mujer sonrió, una sonrisa calculada que no alcanzaba sus ojos oscuros y penetrantes. «¿Cuánto tiempo, Diego?», dijo, con una voz melodiosa y controlada. «Tu asistente me dijo que podría encontrarte aquí. Espero no estar interrumpiendo nada importante». Carmen observó la escena con una sensación creciente de incomodidad. Había historia entre aquellos dos, una historia de la cual ella no formaba parte. «Carmen, esta es Beatriz Montero», presentó Diego, visiblemente incómodo. Una amiga de hace mucho tiempo. «Beatriz, esta es Carmen Morales, mi mejor amiga». «Mejor amiga». Las palabras cayeron como piedras sobre Carmen, especialmente después de la casi confesión que había hecho segundos antes. Beatriz extendió la mano con uñas perfectamente manicuradas y Carmen la saludó automáticamente, sintiéndose súbitamente inadecuada en su ropa simple y cabello recogido en una cola despreocupada. «Encantada», dijo Beatriz, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Diego siempre mencionó a una amiga arquitecta, pero nunca tuve el placer de conocerte personalmente». «¿Siempre mencionó? ¿Cuándo? ¿En qué contexto Diego hablaría de ella a esta mujer que acababa de surgir de la nada?» «Beatriz está de paso por Ciudad de México», explicó Diego, pareciendo recuperar parte de su compostura. «Ella vive en Londres desde hace algunos años». «En realidad», corrigió Beatriz posando una mano posesiva en el brazo de Diego, «estoy considerando volver definitivamente a México. Tengo algunos proyectos en mente que me gustaría mucho discutir contigo, Diego. ¿Quién sabe sobre aquel sueño que compartíamos?» La mirada que intercambiaron hablaba de intimidad, de una historia compartida que excluía a Carmen completamente. Sintió como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. «Necesito irme», anunció levantándose abruptamente. «Tengo una reunión con un cliente. Fue un placer conocerte, Beatriz». «Carmen, espera». Diego intentó detenerla, pero ella ya se estaba alejando. «Hablamos después», dijo por encima del hombro, sin mirar atrás, temiendo que las lágrimas que amenazaban con caer fueran visibles. Mientras se alejaba por el parque, Carmen sintió un dolor agudo en el pecho. La aparición de Beatriz había destruido no solo el momento, sino también la ilusión que había comenzado a construir, la de que tal vez, solo tal vez, Diego sintiera por ella algo más profundo que amistad. Beatriz Montero no era solo una figura del pasado de Diego. Ella representaba lo que podría haber sido su futuro. 7 años antes, habían vivido una relación intensa que culminó en un compromiso relámpago, y posteriormente, en una separación dolorosa, cuando Beatriz recibió una propuesta para dirigir la filial europea de una importante empresa de cosméticos. En ese momento, Diego estaba en el auge del proceso de expansión de DMA y no consideró la posibilidad de una relación a distancia. La elección entre carrera y amor resultó en la partida de Beatriz hacia Londres y en el fin de lo que parecía ser un futuro prometedor para la pareja. Ahora, sentados en una mesa reservada del contramar, Diego observaba a Beatriz mientras ella hablaba animadamente sobre su vida en Europa y sus planes de regresar a México. Seguía deslumbrante como siempre, elegante, articulada, con esa confianza magnética que la convertía en el centro de atención en cualquier ambiente. Pero algo había cambiado, o tal vez fuera él quien había cambiado. Entonces, cuando Pablo me dijo que estabas en el Parque La Mexicana, me sorprendí, comentó Beatriz probando su vino. ¿Desde cuándo el poderoso Diego Mendoza tiene tiempo para pasear en parques en pleno jueves? Las personas cambian, respondió él evasivo, todavía molesto por la forma en que el encuentro con Carmen había sido interrumpido. ¿Y tú?
¿Qué te trae de vuelta a Ciudad de México después de tanto tiempo? Beatriz sonrió, aquella sonrisa calculada que Diego conocía bien, la misma que usaba cuando estaba a punto de hacer un movimiento estratégico en una negociación. Además de reencontrarme con viejos amigos, se inclinó ligeramente sobre la mesa. Recibí una propuesta para asumir la dirección de marketing de Natura. Es una oportunidad increíble y me permitiría estar más cerca de mi familia y de personas que fueron importantes para mí. La insinuación era clara, y Diego sintió un malestar creciente. Hubo un tiempo en que habría quedado exultante con la perspectiva de reconquistar a Beatriz. Ella había sido su gran amor, la mujer que casi lo llevó al altar. Pero ahora, todo lo que podía pensar era en el rostro herido de Carmen al alejarse en el parque. Ciudad de México sintió tu ausencia, dijo, manteniendo la conversación en un tono neutro. Siempre tuviste un talento único para el marketing. ¿Solo para el marketing?, provocó ella, tocando ligeramente la mano de él sobre la mesa. Recuerdo que elogiabas otros talentos míos también. Diego retiró discretamente la mano, usándola para tomar su vaso de agua. El gesto no pasó desapercibido para Beatriz, cuyos ojos oscuros se estrecharon ligeramente. Tu amiga parecía interesante, comentó, cambiando de tema. Carmen, ¿verdad? Ustedes parecían estar teniendo una conversación bastante íntima cuando llegué. Es mi mejor amiga desde hace casi 20 años, respondió Diego, sintiendo una necesidad inexplicable de defender el vínculo que tenía con Carmen. Nos conocimos en la universidad. ¿Solo amigos? Beatriz levantó una ceja perfectamente delineada. Interesante. Por la forma en que me miró, parecía haber algo más ahí. No es nada de eso, protestó Diego, quizás demasiado rápido. Somos cercanos, eso es todo. Si tú lo dices... Beatriz se encogió de hombros, pero su tono sugería que no estaba convencida. De cualquier forma, estoy pensando en dar una fiesta para celebrar mi regreso. Nada muy grande, solo algunos amigos cercanos. Me gustaría que vinieras. Puedes traer a tu amiga si quieres. Mientras la conversación proseguía, Diego notó que su celular había recibido varios mensajes. Discretamente, verificó la pantalla y vio que todos eran de Rodrigo, su socio y amigo. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar urgentemente sobre la propuesta de la empresa americana. Decidió que necesitaba terminar la cena. Beatriz, tengo que irme, anunció haciendo una señal al mesero para que trajera la cuenta. Surgió una emergencia en el trabajo. Algunas cosas nunca cambian, comentó ella, con un toque de amargura en la voz melodiosa. El trabajo siempre en primer lugar, ¿no es así? No es eso, es que... Está bien, ella lo interrumpió, recuperando rápidamente la compostura. Entiendo perfectamente. Solo promete que nos veremos nuevamente antes de que yo decida sobre la propuesta de Natura. Diego asintió, pagó la cuenta y se despidió de Beatriz con un beso en la mejilla, prometiendo llamar en los próximos días. Al salir del restaurante, sintió una mezcla de alivio y confusión. La reaparición de Beatriz había despertado memorias que él creía olvidadas, pero también evidenció cuánto su vida y sus deseos habían cambiado. En lugar de dirigirse directamente a la oficina para encontrarse con Rodrigo, Diego dio media vuelta y fue a la casa de Carmen. Necesitaba explicar lo que había ocurrido, aclarar quién era Beatriz y, principalmente, retomar la conversación interrumpida en el parque. Las palabras de Carmen: creo que existen sentimientos entre nosotros que van más allá de la amistad, no dejaban de resonar en su mente. Llegando al edificio en la Roma, el portero informó que Carmen no estaba. Según él, había salido aproximadamente media hora antes, acompañada de una mujer. Diego imaginó que debería ser Fernanda, la socia y amiga de ella. Frustrado, decidió finalmente ir al encuentro de Rodrigo. En la oficina de DMA, ubicada en un imponente edificio en Santa Fe, encontró a su socio visiblemente ansioso, caminando de un lado a otro en la sala de reuniones principal. ¿Dónde estabas?, preguntó Rodrigo tan pronto como Diego entró. Llevo horas intentando hablar contigo. Disculpa, tuve un compromiso personal, respondió Diego, quitándose el saco y aflojándose la corbata. ¿Qué sucedió de tan urgente? DreamTech aumentó la oferta, explicó Rodrigo, mostrando un email en su tablet. Quieren comprar el 30% de DMA
por $800 millones, con opción de aumentar hasta el 51% en 3 años. Diego tomó la tablet y leyó atentamente los términos de la propuesta. DreamTech era un gigante estadounidense del sector tecnológico que venía demostrando interés en DMA desde hacía meses. La oferta era tentadora desde el punto de vista financiero, pero significaría perder el control de la empresa que había construido desde cero. ¿Qué opinas?, preguntó a Rodrigo, que siempre había sido su mano derecha desde la fundación de la empresa. Es una propuesta increíble, Diego, respondió el socio con entusiasmo. Podríamos expandirnos a mercados que nunca soñamos alcanzar. Y seamos sinceros, con ese dinero podrías dedicarte a otros proyectos personales, tal vez incluso reducir tu ritmo de trabajo. La mención de proyectos personales hizo que Diego pensara inmediatamente en su deseo de tener un hijo, de construir una familia. ¿Sería este el momento adecuado para dar un paso atrás en los negocios y enfocarse en su vida personal? Pero al mismo tiempo, la idea de entregar el control de su creación a una corporación extranjera le causaba un malestar profundo. «Necesito pensar», dijo finalmente. «Quiero revisar todos los términos con calma, entender las implicaciones a largo plazo». «Quieren una respuesta en una semana», advirtió Rodrigo. «Y si no aceptamos, probablemente irán tras NextBrain». NextBrain era la principal competidora de DMA en el mercado mexicano, una empresa más pequeña, pero con tecnología prometedora y en rápido crecimiento. La perspectiva de ver a su rival fortalecida por una inversión extranjera era preocupante. «Una semana es tiempo suficiente», afirmó Diego, tratando de sonar más confiado de lo que realmente se sentía. «Analizaremos cada detalle antes de tomar cualquier decisión». Mientras discutían los pormenores de la propuesta, Diego no conseguía dejar de pensar en Carmen y en la conversación interrumpida. Entre análisis financieros y proyecciones de mercado, tomó el celular varias veces para verificar si ella había respondido al mensaje que envió más temprano, pidiendo disculpas por el incidente en el parque. La pantalla permanecía sin notificaciones. Al final de la reunión ya pasaba de la medianoche. Rodrigo lo invitó a tomar un trago en el bar del Hotel Habita, donde solían celebrar cierres de negocios importantes, pero Diego declinó, alegando cansancio. En verdad, sentía una necesidad urgente de hablar con Carmen, de aclarar el malentendido con Beatriz antes de que la situación se complicara aún más. En el camino a casa, decidió pasar nuevamente por el apartamento de ella. Era tarde, lo sabía, pero la urgencia que sentía era mayor que cualquier consideración sobre horarios apropiados. Para su sorpresa, al llegar al edificio, vio luces encendidas en la ventana del apartamento de Carmen. Tocó el interfono y después de algunos segundos de vacilación ella respondió. «¿Quién es?», preguntó, la voz ligeramente ronca. «Soy yo, Diego. Sé que es tarde, pero necesitamos hablar». Hubo un silencio del otro lado, y Diego temió que ella fuera a negarse a verlo. Finalmente, la puerta electrónica se desbloqueó con un zumbido, permitiendo su entrada. Al llegar al apartamento, encontró a Carmen usando una bata de algodón azul marino, el cabello húmedo de un baño reciente, el rostro sin maquillaje y ligeramente hinchado, como si hubiera llorado. La visión de ella en aquel estado, tan vulnerable y al mismo tiempo tan auténtica, hizo que algo se moviera dentro de él. «Disculpa por aparecer así», comenzó aún parado en la puerta, «pero necesitaba verte». «Son casi la 1 de la mañana, Diego», observó ella, cruzando los brazos en un gesto defensivo. «¿Qué podría ser tan urgente?» «Beatriz», respondió él simplemente. «Necesito explicarte quién es ella y por qué apareció de esa manera». Carmen suspiró, dando un paso al costado para permitir que entrara. El apartamento estaba en penumbra, iluminado apenas por una lámpara en la sala de estar. Una copa de vino a medio terminar reposaba sobre la mesa central, junto a un libro abierto. «Te escucho», dijo ella, sentándose en el sofá e indicando el sillón frente a ella para que hiciera lo mismo. Diego permaneció de pie, sintiéndose súbitamente nervioso, como un adolescente a punto de hacer una confesión importante. «Beatriz y yo estuvimos comprometidos hace 7 años», comenzó, decidiendo ser completamente honesto. «Estábamos a punto de casarnos cuando ella recibió una propuesta para trabajar en Londres,
En ese momento yo estaba comenzando la expansión de DMA y no consideré la posibilidad de una relación a distancia. Terminamos, y ella se fue. Y ahora ha vuelto, completó Carmen, con una expresión indescifrable. Sí, está considerando una oferta de trabajo en Ciudad de México, confirmó Diego. Pero eso no significa. No necesitas explicarme nada, Diego, interrumpió Carmen con una calma forzada. Tu vida personal no me concierne. Somos amigos, ¿recuerdas? Solo amigos. La manera en que ella enfatizó la palabra amigos tenía un tono de dolor que no pasó desapercibido. Diego dio 2 pasos en su dirección y se arrodilló frente a ella, buscando su mirada. En el parque, antes de que Beatriz apareciera, estabas diciendo algo importante, recordó con voz suave, sobre sentimientos que van más allá de la amistad. Carmen desvió la mirada, súbitamente interesada en el estampado de la alfombra persa que decoraba el centro de la sala. Fue un momento de debilidad, murmuró. Olvida lo que dije. ¿Y si no quiero olvidarlo?, insistió Diego, tomando valor para poner en palabras lo que venía sintiendo en las últimas semanas. ¿Y si te digo que también he pensado mucho sobre nosotros dos, sobre cómo las cosas cambiaron desde que propuse que tuviéramos un hijo juntos? Ella finalmente lo miró, los ojos brillantes de lágrimas contenidas. ¿Cambiaron cómo?, preguntó con un hilo de voz. Comencé a verte de una manera diferente, Carmen, confesó, sintiendo como si se estuviera lanzando a un abismo sin saber lo que encontraría en el fondo. No solo como la amiga de siempre, sino como una mujer increíble por quien tengo sentimientos muy fuertes. El silencio que siguió parecía contener el peso de todos los años de amistad, de todas las conversaciones, risas y momentos compartidos. Estaba a punto de decir más cuando el celular de Carmen sonó. Ella miró la pantalla y su rostro palideció visiblemente. «Necesito atender», dijo, levantándose abruptamente. «Es Luis». Diego asintió, tratando de ocultar su frustración por otra interrupción crucial. Observó a Carmen alejarse hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones, hablando en voz baja por teléfono. Cuando regresó, minutos después, parecía agitada. «¿Ocurrió algo?», preguntó preocupado. «Luis está en el hospital», explicó ella, ya caminando hacia la habitación. «No es nada grave, solo una crisis de apendicitis, pero necesito ir allá. ¿Estás solo?». «Yo te llevo», ofreció Diego prontamente. Carmen se detuvo por un instante, como si estuviera considerando la oferta. Finalmente, asintió. «Gracias. Solo dame 5 minutos para cambiarme». Mientras esperaba, Diego reflexionaba sobre los sentimientos que acababa de confesar. Era como si una represa se hubiera roto dentro de él, permitiendo que emociones reprimidas durante mucho tiempo finalmente salieran a la superficie. La perspectiva de que Carmen pudiera sentir lo mismo por él lo llenaba de una esperanza que no sentía desde hacía años. En el auto, camino al Hospital Ángeles, el silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas. Diego quería retomar la conversación, concluir lo que había comenzado a decir en el apartamento, pero sabía que aquel no era el momento adecuado. Carmen estaba visiblemente preocupada por el hermano, mordiéndose el labio inferior, un hábito que tenía desde la universidad cuando estaba ansiosa. «Él estará bien», aseguró Diego, tratando de confortarla. «La apendicitis es un procedimiento de rutina para los médicos hoy en día». «Lo sé», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Es solo que Luis es médico, pero un pésimo paciente. Probablemente está aterrorizando a todo el equipo del hospital con sus exigencias». La tensión disminuyó un poco, y por un breve momento era como si nada hubiera cambiado entre ellos, apenas 2 amigos de larga data compartiendo un momento más de la vida. Pero Diego sabía que todo había cambiado. No había vuelta atrás después de las palabras que intercambiaron. Y por primera vez en mucho tiempo, él no quería volver atrás. Quería seguir adelante, descubrir lo que el futuro reservaba para él y Carmen, no solo como potenciales copadres, sino como algo mucho más profundo y significativo. La semana que siguió a la visita a Luis en el hospital fue un torbellino para Carmen. El hermano necesitó someterse a una cirugía de emergencia, y aunque el procedimiento fue exitoso, ella dedicó gran parte de sus días a visitarlo y ayudarlo con cuestiones prácticas.
Esta rutina intensa sirvió como una excusa conveniente para evitar a Diego y la conversación inconclusa que flotaba entre ellos. Las palabras de él, comencé a verte de una manera diferente, resonaban en su mente constantemente, mezclándose con la imagen de Beatriz y su sonrisa calculada. Una parte de Carmen quería creer que los sentimientos que Diego había expresado eran genuinos, pero otra parte, más cautelosa, temía que fueran apenas una reacción a la propuesta de tener un hijo juntos, o peor, una respuesta al regreso de su antiguo amor. En su estudio, la mañana del miércoles, Carmen apenas conseguía concentrarse en los planos del nuevo proyecto para un centro cultural. Fernanda notó su estado y entró en su oficina, cerrando la puerta tras de sí. «Ok, basta de fingir que todo está bien», declaró sentándose en la silla frente al escritorio de Carmen. «Estás extraña desde hace días. ¿Qué sucedió? Y no me vengas con la historia de la cirugía de Luis, porque sé que ya está en casa recuperándose». Carmen suspiró, dejando el lápiz que giraba nerviosamente entre los dedos. «Es complicado, Fer». «¿Cuándo no lo es?», rebatió la amiga con una sonrisa comprensiva. «Tiene que ver con Diego, ¿verdad?». Carmen asintió sintiendo un nudo formarse en su garganta. «Dijo que tiene sentimientos por mí», confesó finalmente. «Sentimientos que van más allá de la amistad». Fernanda abrió mucho los ojos, claramente sorprendida, pero luego su rostro se abrió en una sonrisa genuina. «Por fin. ¿Después de cuántos años? ¿15? ¿20? «No es tan simple», Carmen negó con la cabeza. «Su ex prometida volvió a México. Beatriz, una mujer deslumbrante, sofisticada, exactamente el tipo de persona que combina con alguien como Diego». «¿Y desde cuándo eso importa?», cuestionó Fernanda, inclinándose hacia adelante. «Carmen, eres increíble, inteligente, talentosa, hermosa. Si Diego tardó tanto tiempo en darse cuenta, el problema es suyo, no tuyo». «No sé, Fer», murmuró Carmen, sintiendo una ola de náusea que atribuyó al estrés de los últimos días. «¿Y si está confundiendo las cosas? Primero la propuesta de tener un hijo juntos, después esa súbita declaración. Y además está el hecho de que somos amigos desde hace tanto tiempo. ¿Y si arriesgamos todo y sale mal?». «¿Y si sale bien?», contrapuso Fernanda. «Mira, ustedes dos son adultos maduros, ya pasaron la fase de romances adolescentes. Si existe algo real entre ustedes, vale la pena explorarlo». Antes de que Carmen pudiera responder, sintió otra ola de náusea más fuerte que la anterior. Se levantó abruptamente y corrió al baño privado de su oficina, apenas teniendo tiempo de cerrar la puerta antes de vomitar violentamente. Fernanda la siguió, preocupada, sosteniendo su cabello mientras ella se inclinaba sobre el inodoro. «¿Estás bien?», preguntó cuando los espasmos finalmente cesaron. Carmen se irguió lentamente, apoyándose en el lavabo para lavarse la cara con agua fría. «Debe ser algo que comí», justificó secándose con una toalla de papel, «o tal vez sea solo estrés». Pero mientras pronunciaba esas palabras, una sospecha comenzó a formarse en su mente. ¿Cuánto tiempo hacía que no menstruaba? Con toda la agitación de las últimas semanas, ni siquiera había prestado atención a eso. Trató de hacer cálculos mentalmente y se dio cuenta, con un sobresalto, de que tenía un retraso de casi 2 semanas. «¿Carmen?», Fernanda la llamó, notando su expresión distante. «¿Qué pasa?». «Nada», respondió automáticamente, pero luego se corrigió. Si no podía ser honesta con Fernanda, ¿con quién sería? «En realidad, acabo de darme cuenta de que tengo un retraso». «¿Un retraso tipo...?» «¿Retraso?», preguntó la amiga con los ojos muy abiertos. Carmen asintió, sintiendo una mezcla de pavor y esperanza formarse en su estómago. «Pero, ¿cómo sería posible?», cuestionó Fernanda confundida. «Tú y Diego aún no...». «No», confirmó Carmen. «Pero hubo una noche, hace aproximadamente 1 mes y medio, después de un evento de arquitectura. Diego apareció en el cóctel de clausura. Bebimos un poco, me llevó a casa y incentivó Fernanda cuando ella vaciló. «No pasó nada más allá de algunos besos», aclaró Carmen, recordando la noche en que, después de algunas copas, se había permitido demostrar una atracción que siempre había negado. «Nos detuvimos antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Fue extraño a la mañana siguiente.
y acabamos acordando fingir que nada había sucedido. Fue poco después de eso que él vino con la propuesta de tener un hijo. Entonces no puede ser, concluyó Fernanda, visiblemente aliviada. Es solo estrés, o un virus. Sí, debe ser eso, concordó Carmen, pero la duda ya estaba plantada. Aún así, creo que compraré una prueba solo para estar segura. Durante el almuerzo se dirigió a una farmacia lejos del estudio, donde no correría el riesgo de encontrarse con conocidos. Compró 2 pruebas de embarazo diferentes, sintiéndose extrañamente expuesta, como si todos pudieran leer sus pensamientos. De vuelta al estudio, se encerró en el baño privado y siguió las instrucciones de ambas pruebas. Los minutos de espera parecieron eternos. Carmen observaba los pequeños dispositivos plásticos con una mezcla de ansiedad e incredulidad. Era absurdo pensar que podría estar embarazada. Ella y Diego apenas se habían tocado aquella noche. Ciertamente no había ocurrido nada que pudiera resultar en un embarazo. Cuando el tiempo de espera finalmente acabó, tomó la primera prueba con manos temblorosas. 2 líneas claras e inconfundibles. Positivo. Tomó la segunda prueba, con la esperanza de que contradijera a la primera. La palabra embarazada parpadeaba en la pequeña pantalla digital. Se sentó en el suelo frío del baño, incapaz de procesar completamente lo que aquello significaba. ¿Cómo era posible? Intentó recordar los detalles de aquella noche, pero todo parecía envuelto en una niebla de alcohol y deseo reprimido. Recordaba los besos, las manos de Diego en su cintura, el momento en que se separaron, jadeantes, concordando silenciosamente que estaban yendo demasiado lejos. O habían ido más lejos de lo que se permitían admitir. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «¿Carme?» Era la voz preocupada de Fernanda. «¿Está todo bien ahí dentro? Ya llevas casi media hora encerrada». Carmen se levantó, escondió las pruebas en su bolso y abrió la puerta, tratando de mantener la compostura. «Estoy embarazada», anunció, la voz sorprendentemente firme a pesar del torbellino de emociones que la consumía por dentro. Fernanda la miró en silencio por algunos segundos. Luego la atrajo hacia un abrazo apretado. No eran necesarias palabras. Su amistad iba más allá de la necesidad de explicaciones inmediatas. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente cuando se separaron. «No lo sé», admitió Carmen, sintiéndose más perdida que nunca. «Necesito contárselo a Diego, obviamente. Pero ¿cómo? Especialmente ahora, con todo tan confuso entre nosotros». «¿Quieres este bebé?», cuestionó Fernanda, con la franqueza directa que la caracterizaba. La pregunta tomó a Carmen por sorpresa. En medio del shock del descubrimiento, no se había permitido pensar sobre cómo se sentía realmente al respecto. Pero ahora que Fernanda planteaba la cuestión de forma tan clara, la respuesta surgió con una certeza inesperada. «Sí», respondió, llevando instintivamente la mano al vientre a un plano. «Lo quiero». «Entonces comienza por ahí», aconsejó Fernanda, con una sonrisa alentadora. «El resto lo resolverán juntos». Aquella tarde, Carmen canceló sus reuniones restantes y fue a casa, necesitando espacio para procesar todo lo que estaba sucediendo. En la comodidad de su apartamento, se sentó en el balcón con una taza de té de manzanilla. Había leído en algún lugar que la cafeína no era recomendada para gestantes, y se permitió realmente sentir las implicaciones de su descubrimiento. Un bebé, su bebé, un pequeño ser creciendo dentro de ella, una vida que ella y Diego habían creado juntos, aunque de forma no planeada. La ironía de la situación no se le escapaba. Después de semanas discutiendo un acuerdo práctico para tener un hijo, la naturaleza se había adelantado a cualquier contrato o arreglo. Sintió una ola de amor tan intensa que las lágrimas brotaron en sus ojos. Siempre había deseado ser madre. Siempre había sabido que aquel papel le quedaría bien. Y ahora, a pesar de las circunstancias complicadas, sentía una alegría profunda al pensar en el niño que llevaba dentro. Pero, ¿cómo reaccionaría Diego? Él quería un hijo, sí, pero en sus términos, dentro de un acuerdo controlado y definido. La noticia de un embarazo no planeado, fruto de un momento de debilidad que ambos habían acordado olvidar, podría cambiar completamente su perspectiva. Y estaba Beatriz, la bella y sofisticada Beatriz,
que había regresado a la vida de Diego trayendo recuerdos de un pasado que Carmen no compartía. ¿Y si él optaba por reconstruir su historia con la ex prometida? ¿Dónde quedarían Carmen y el bebé? El celular sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Diego. Por un momento, Carmen consideró no responder, sintiéndose desprevenida para cualquier conversación con él, mientras la noticia del embarazo aún era tan reciente para ella misma. Pero sabía que necesitaría enfrentarlo eventualmente, y postergarlo solo haría las cosas más difíciles. «Hola», respondió, tratando de sonar casual. «Carme». La voz de él parecía tensa, preocupada. «Estoy en la puerta de tu edificio. ¿Podemos hablar?» Ella sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Ahora?» «Es importante», insistió él. «Por favor». Carmen respiró profundo, tratando de prepararse mentalmente para lo que estaba por venir. Tal vez fuera mejor así, contarle personalmente, ver su reacción, enfrentar juntos las consecuencias de este descubrimiento inesperado. «Está bien», acordó finalmente. «Puedes subir». Mientras esperaba, caminó nerviosamente por el apartamento, considerando cómo daría la noticia. ¿Debería ser directa? ¿Gradual? Había una manera correcta de decirle a alguien que estás esperando un hijo suyo, especialmente cuando ese alguien es tu mejor amigo desde hace 2 décadas y recientemente confesó tener sentimientos románticos por ti. El timbre sonó, y Carmen sintió que las piernas le temblaban levemente al caminar hasta la puerta. Respiró profundo una última vez antes de abrir. Diego parecía exhausto. Tenía ojeras profundas y la barba sin afeitar, como si no hubiera dormido bien en días. Vestía un traje arrugado y la corbata floja, una visión inusual para alguien siempre tan impecable. «¿Estás bien?», preguntó ella, genuinamente preocupada, olvidando momentáneamente su propio dilema. «No mucho», admitió él, entrando al apartamento. «Las últimas semanas han sido intensas». «¿Quieres un café?», ofreció ella, retrocediendo hacia la cocina, buscando una actividad familiar para calmar sus nervios. «No, gracias», rechazó siguiéndola. «Necesito contarte algo, y quiero hacerlo de una vez». Carmen sintió una opresión en el pecho. ¿Sería sobre Beatriz? ¿Habría decidido reanudar su relación con la exprometida? ¿O tal vez sobre la propuesta de la empresa americana que Rodrigo había mencionado en el hospital mientras visitaban a Luis? «¿Qué pasó?», preguntó apoyándose en la encimera de la cocina, preparándose para lo peor. Diego dio 2 pasos en su dirección, disminuyendo la distancia entre ellos. «Fui al médico ayer», comenzó, con una seriedad que hizo que Carmen contuviera la respiración. «Desde hace algunas semanas vengo sintiendo dolores de cabeza intensos y mareos. Pensé que era solo estrés, pero Rodrigo insistió en que me hiciera exámenes». El miedo se infiltró en las venas de Carmen como hielo líquido. «¿Y qué descubrieron?» «Tengo un aneurisma cerebral», reveló él, las palabras cayendo pesadamente entre ellos. «No es inmediatamente peligroso, pero necesitará cirugía en los próximos meses». Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Un aneurisma. La palabra por sí sola era aterradora. «Diego», murmuró, incapaz de formular una frase completa, la mente repleta de preocupación. «Los médicos son optimistas», se apresuró a añadir percibiendo su pánico. «La tasa de éxito para este tipo de procedimiento es alta, pero es una cirugía delicada, con un periodo de recuperación significativo». Sin pensar, Carmen se adelantó y lo abrazó con fuerza, como si pudiera protegerlo de cualquier amenaza a través de la simple fuerza de su voluntad. Diego la envolvió en sus brazos y por un momento permanecieron así buscando consuelo en la presencia del otro. «¿Por qué no me contaste antes sobre los síntomas?», preguntó ella cuando finalmente se separaron. «No quería preocuparte», admitió con una sonrisa triste, «y con todo lo que está sucediendo entre nosotros, bueno, no parecía el momento adecuado para añadir otra complicación». La mención a todo lo que está sucediendo entre nosotros trajo a Carmen de vuelta a la realidad de su propia noticia. De repente, contarle a Diego sobre el embarazo parecía cruel. Añadir una preocupación monumental, mas cuando él ya lidiaba con un problema de salud tan serio. «No deberías pasar por esto solo»,
dijo sosteniendo las manos de él entre las suyas. «Estoy aquí para lo que necesites». «Lo sé», respondió Diego, con una mirada que contenía tanto cariño que Carmen sintió que el corazón se le encogía. «Por eso vine a contártelo personalmente. Eres la persona más importante en mi vida, Carmen. Siempre lo has sido». Las palabras de él tan sinceras y vulnerables hicieron que las lágrimas se formaran en los ojos de Carmen. ¿Cómo podría contarle sobre el embarazo ahora? ¿Cómo podría añadir una variable más a una ecuación ya tan compleja? «Diego, yo también tengo algo que contarte», comenzó sintiendo que le debía la misma honestidad que él había demostrado. Pero antes de que pudiera continuar, el celular de él sonó estridentemente. Diego miró la pantalla con una expresión de disculpa. «Es el médico», explicó. «Necesito responder». Carmen asintió, dándole espacio mientras él caminaba hasta el balcón para hablar por teléfono. Lo observó a través de la puerta de vidrio, la silueta alta e imponente recortada contra el cielo del atardecer capitalino. La noticia del aneurisma la había conmocionado profundamente, pero también había traído una claridad que no poseía antes. Amaba a Diego, no solo como amigo, no solo como potencial padre de su hijo, sino como hombre, como compañero, como mitad de sí misma que finalmente reconocía. Y ahora más que nunca, necesitaba estar a su lado, apoyarlo, protegerlo. Mientras lo observaba al teléfono, una mano instintivamente se posó sobre su vientre. Allí, todavía invisible para el mundo, crecía el fruto de ese amor que había tardado tanto en reconocer. ¿Cómo se lo diría? ¿Cuándo sería el momento adecuado? La vida, aparentemente, tenía sus propios planes para ellos, planes que iban mucho más allá de cualquier acuerdo o arreglo que pudieran haber imaginado. 3 días pasaron desde que Diego reveló su diagnóstico, y Carmen aún no había encontrado el valor para contarle sobre el embarazo. El aneurisma de él, aunque no representaba un riesgo inmediato según los médicos, se cernía como una nube oscura sobre cualquier otro asunto que ella pudiera querer abordar. En los breves encuentros que tuvieron, un café rápido en el hospital durante nuevos exámenes de él, una visita que él hizo a su estudio, Carmen ensayó mentalmente cómo introducir el tema, pero las palabras siempre morían antes de llegar a sus labios. Aquella mañana de sábado, mientras se preparaba para ir a la comida semanal en casa de la madre de Diego, doña Cecilia, Carmen se sentía especialmente vulnerable. Las náuseas matutinas se habían intensificado y apenas había podido retener el desayuno. Mirándose al espejo, intentaba encontrar señales visibles del embarazo, pero su cuerpo aún no denunciaba el pequeño secreto que llevaba dentro. Luis, ya recuperado de la apendicitis, había insistido en que le contara pronto a Diego sobre el bebé. «Tiene derecho a saberlo, Carmen», argumentó el hermano la noche anterior durante una llamada, «independientemente de cualquier otra cosa que esté pasando en su vida». «No es tan simple», replicó ella aún reticente. «Está lidiando con un problema de salud serio. ¿Cómo puedo añadir otra preocupación más? ¿Ya pensaste que tal vez esta noticia pueda ser exactamente lo que necesita ahora?», sugirió Luis, con la sabiduría tranquila que siempre demostraba en los momentos cruciales. ¿Un motivo más para luchar, para seguir adelante? Las palabras del hermano resonaban en su mente mientras conducía hacia la mansión de los Mendoza en Las Lomas, una casa imponente que era el escenario de tantos recuerdos compartidos a lo largo de los años. Carmen siempre había sido bienvenida allí, tratada casi como parte de la familia, especialmente por doña Cecilia, que sentía un cariño especial por la amiga de su hijo. Al llegar, encontró la casa en un alboroto inusual. Empleados corrían de un lado a otro, colocando flores adicionales en jarrones estratégicamente posicionados, puliendo platería que normalmente permanecía guardada y extendiendo un mantel de encaje especial sobre la mesa del comedor. «¿Qué está pasando?», preguntó a Marta, el ama de llaves que trabajaba para los Mendoza desde hacía más de 20 años. «Doña Cecilia invitó a una visitante especial para la comida», respondió la mujer, con una mirada que sugería que había más en aquella historia de lo que estaba dispuesta a revelar. «Diego está en el despacho con ella ahora». Antes de que Carmen pudiera preguntar más, oyó la voz melodiosa y controlada que reconocería en cualquier lugar. «Beatriz».
El estómago de Carmen se contrajo, y por un momento no supo distinguir si era la náusea del embarazo o la aprensión por la presencia inesperada de la ex prometida de Diego. Siguiendo los sonidos de conversación, Carmen encontró a Diego, Beatriz y doña Cecilia en el despacho que había pertenecido al fallecido señor Mendoza. Diego estaba sentado detrás del gran escritorio de caoba, con una expresión tensa que contrastaba con las sonrisas radiantes de Beatriz y doña Cecilia, posicionadas en sillones de cuero frente a él. «Carmen, querida», exclamó doña Cecilia al verla, levantándose para recibirla con besos en las mejillas. «Qué bueno que llegaste. ¿Conoces a Beatriz Montero? Una amiga tan especial de Diego». La mirada que Beatriz dirigió a Carmen era una mezcla de cortesía social y evaluación calculadora. Vestía un conjunto de falda y blazer en un tono coral que resaltaba su bronceado perfecto, y joyas discretas pero visiblemente caras complementaban el look. «Ya nos conocimos brevemente», respondió Carmen, manteniendo la compostura a pesar del malestar creciente. «En el Parque La Mexicana la semana pasada». «Ah, sí», sonrió Beatriz con aquella cordialidad estudiada que no alcanzaba sus ojos. «La arquitecta amiga de la infancia. Diego habla muy bien de ti». «Beatriz nos dio una noticia maravillosa», intervino doña Cecilia, prácticamente irradiando entusiasmo. «Va a asumir la dirección de marketing de Natura. Eso significa que está volviendo definitivamente a México». «Qué bien», comentó Carmen, esforzándose por sonar genuinamente interesada mientras observaba a Diego. Él permanecía extrañamente silencioso, los dedos tamborileando levemente sobre la mesa, una señal de inquietud que ella conocía bien. «Y eso no es todo», continuó la matriarca de los Mendoza, incapaz de contener su entusiasmo. «Beatriz tuvo la idea más brillante para DMA. Cuéntale, Beatriz». La mujer se acomodó en el sillón, asumiendo una postura aún más profesional, como si estuviera a punto de hacer una presentación en una sala de reuniones. «Natura está buscando un socio tecnológico para desarrollar una plataforma de ventas totalmente innovadora», explicó, mirando directamente a Diego mientras hablaba. «Algo que revolucionaría no solo su modelo de negocio, sino potencialmente todo el sector de cosméticos. Y pensé inmediatamente en DMA. Sería una asociación estratégica increíble», completó doña Cecilia. «Exactamente el tipo de expansión que Diego viene buscando para la empresa». Carmen observó la escena con una creciente sensación de desplazamiento. Era como si hubiera entrado en una realidad paralela, donde Beatriz jamás se hubiera marchado, donde ella formara parte de los planes de negocios y personales de Diego, donde Carmen fuera apenas una observadora externa. «Aún no he decidido nada», se pronunció finalmente Diego, rompiendo su silencio. Había una firmeza en su voz, que contrastaba con la atmósfera casi festiva creada por su madre y Beatriz. «La propuesta es interesante, pero necesito analizarla con calma, especialmente considerando la oferta de DreamTech». La mención a la empresa americana pareció desagradar tanto a doña Cecilia como a Beatriz, aunque por razones posiblemente distintas. La matriarca hizo una pequeña mueca, mientras que la ejecutiva mantuvo su sonrisa, pero con una tensión visible en las comisuras de los labios. «Esos americanos solo quieren tragarse lo que construiste», comentó doña Cecilia, sin ocultar su desaprobación. «La asociación con Natura te permitiría mantener el control total de DMA». «Mamá, ya discutimos esto», respondió Diego, con una paciencia que parecía ensayada. «Hay pros y contras en ambas propuestas, y necesito tomar la decisión que sea mejor para el futuro de la empresa. Y para tu futuro personal también», añadió Beatriz, con una suavidad calculada. «¿Recuerdas lo que conversamos sobre equilibrar la vida profesional y personal?». Hubo algo en la manera en que dijo aquello, una intimidad implícita, que hizo que Carmen sintiera como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Aparentemente, Diego y Beatriz habían tenido conversaciones privadas sobre asuntos que iban más allá de asociaciones comerciales. «Bien, voy a verificar si todo está listo para la comida», anunció doña Cecilia levantándose. «Beatriz, querida, ¿quieres acompañarme? Tengo algunas fotos antiguas que me gustaría mostrarte, de cuando tú y Diego estaban comprometidos».
Tan pronto como las dos mujeres salieron del despacho, un silencio pesado cayó sobre Diego y Carmen. Ella permaneció de pie cerca de la puerta, mientras él se recostaba en la silla, pasándose las manos por el rostro en un gesto de cansancio. «No sabía que Beatriz estaría aquí», comentó Carmen finalmente. «Ni yo, hasta esta mañana», confesó él. «Mi madre organizó todo. Ya sabes cómo es cuando se le mete algo en la cabeza». «Parece bastante entusiasmada con la perspectiva de verte a ti y a Beatriz juntos de nuevo», observó Carmen, tratando de mantener un tono neutral, a pesar del dolor que sentía. «Mi madre siempre adoró a Beatriz», explicó Diego, levantándose y caminando hasta la ventana que daba al jardín, impecablemente cuidado. «En su cabeza éramos la pareja perfecta. Nunca entendió realmente por qué terminamos». «¿Y tú?», preguntó Carmen, incapaz de contener la pregunta que le quemaba en la garganta. «¿Entiendes por qué terminaron?». Diego se volvió para mirarla, y había una intensidad en su mirada que la hizo contener la respiración. «En aquel momento, creí que estaba tomando la decisión correcta», respondió con una honestidad cruda. «Prioricé la empresa, lo que estaba construyendo, pero con el tiempo comencé a preguntarme si no había cometido un error». Cada palabra era como una pequeña aguja perforando el corazón de Carmen. Desvió la mirada, incapaz de seguir enfrentando aquellos ojos que siempre parecían ver a través de ella. «¿Y ahora que ha vuelto?», insistió, sabiendo que la respuesta podría destrozarla, pero necesitando oírla de todas formas. «Ahora todo es diferente», respondió él dando algunos pasos en su dirección. «Yo soy diferente. Mis deseos, mis prioridades». «¿Por causa del aneurisma?», cuestionó ella, todavía sin mirarlo. «No solo por eso». Diego estaba ahora tan cerca que Carmen podía sentir el calor emanando de su cuerpo. «Carmen, mírame». A regañadientes, ella levantó los ojos para encontrarse con los de él. «Lo que siento por ti no tiene nada que ver con Beatriz o con mi condición médica», declaró con una convicción que hizo que el corazón de ella se acelerara. «Es algo que viene creciendo desde hace mucho tiempo, tal vez años, y que solo ahora tuve el valor de reconocer. Diego, yo...». La puerta del despacho se abrió antes de que ella pudiera continuar, y Mariana, la hermana menor de Diego, entró como un torbellino, radiante en un vestido floral y con la característica sonrisa contagiosa que era su marca registrada. «Carmen», exclamó abrazándola con entusiasmo, «no sabía que vendrías hoy. Esta casa está como loca con el regreso de la señora Perfección». «Mariana», Diego la reprendió, pero había un toque de diversión en su voz. «Compórtate». «Me estoy comportando», protestó ella, con falsa inocencia. «Solo estoy comentando lo interesante que es que Beatriz resurja exactamente cuando estás considerando vender parte de la empresa. Pura coincidencia, estoy segura». Carmen no pudo evitar una pequeña sonrisa. Mariana siempre había sido la rebelde de la familia Mendoza, la única que parecía inmune a los encantos de Beatriz y que no se preocupaba por expresar sus opiniones, por más inconvenientes que fueran. «Deberías estar en la universidad», observó Diego cruzando los brazos. «¿Y perderme esta comida que promete ser más dramática que una telenovela?». «Ni pensarlo», rebatió Mariana, guiñándole un ojo a Carmen. «Además, necesito contarte sobre mi nuevo proyecto de extensión. Es sobre vivienda social, algo que sé que también le interesa a Carmen». Mariana, a sus 22 años, cursaba el último año de Ingeniería Civil en la UNAM y compartía con Carmen un interés genuino por proyectos de impacto social, algo que Diego siempre había apoyado financieramente, aunque con cierta distancia emocional. «Me encantaría oír sobre eso», respondió Carmen sinceramente, agradecida por la intervención de la joven que había aliviado la tensión del momento anterior. La comida transcurrió en una atmósfera de cordialidad superficial y tensiones subyacentes. Doña Cecilia conducía la conversación con la habilidad de una directora de orquesta, destacando constantemente las cualidades de Beatriz y recordando historias de la época en que ella y Diego eran pareja. Mariana, por su parte, hacía comentarios ocasionalmente ácidos, disfrazados como observaciones inocentes que hacían que Carmen reprimiera sonrisas y que Diego lanzara miradas de advertencia a su hermana. Fue durante el postre,
un flan de leche que era especialidad de la casa, que Beatriz decidió lanzar lo que parecía ser una bomba cuidadosamente calculada. Entonces Diego, comenzó después de limpiarse delicadamente los labios con la servilleta de lino, ¿ya les contaste a todos sobre tu condición médica? Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Doña Cecilia y Mariana se quedaron congeladas con las cucharas a medio camino, mirando de Beatriz a Diego con expresiones confundidas. ¿Qué condición médica?, preguntó doña Cecilia, la voz súbitamente tensa. Diego lanzó una mirada glacial a Beatriz antes de volverse hacia su madre. Iba a contarlo después de la comida, dijo con una calma forzada. Tengo un aneurisma cerebral que necesitará cirugía. ¿Qué?, exclamó Mariana dejando caer la cuchara ruidosamente en el plato. ¿Y no nos lo dijiste? Es reciente, explicó él manteniendo el tono controlado, y los médicos son optimistas. No hay motivo para pánico. ¿No hay motivo para pánico?, repitió doña Cecilia, la voz elevándose varias octavas. ¿Mi hijo tiene un aneurisma cerebral y dice que no hay motivo para pánico? Mamá, por favor. Diego intentó calmarla colocando una mano sobre la de ella. Es una condición tratable. La cirugía tiene alta tasa de éxito y... ¿Cómo supiste de esto?, interrumpió Mariana, mirando directamente a Beatriz, la desconfianza evidente en su tono. Diego me lo contó ayer, respondió ella, con una expresión de preocupación que parecía genuina, aunque Carmen sospechaba de su sinceridad. Pensé que la familia debería saberlo. Iba a contarlo hoy, repitió Diego, visiblemente irritado con la intromisión de Beatriz. A mi manera, en mi tiempo. ¿Quién más lo sabe?, preguntó doña Cecilia, ahora con lágrimas en los ojos. Solo Beatriz, Rodrigo y Carmen, respondió él, lanzando una mirada de disculpa a esta última. ¿Le contaste a Beatriz antes que a tu propia madre?, cuestionó doña Cecilia, la ofensa evidente en su voz. No fue exactamente así, intentó explicar Diego, pero Mariana lo interrumpió. No, mamá, fíjate bien, señaló con la cuchara a Carmen. Le contó primero a Carmen, que es prácticamente de la familia desde hace años. Beatriz solo lo supo después. Había algo en el tono de Mariana, una insinuación sutil, que hizo que tanto Diego como Carmen se sonrojaran levemente. De cualquier forma, intervino Beatriz, aparentemente insatisfecha con el rumbo que tomaba la conversación. Lo importante es que Diego reciba el mejor tratamiento posible. De hecho, conozco a un neurocirujano brillante en Londres que podría... Ya tengo un equipo médico excelente aquí en Ciudad de México, cortó Diego con firmeza. El doctor Méndez es considerado una referencia en neurocirugía en México. Claro, solo estoy tratando de ayudar, respondió Beatriz con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Al fin y al cabo, tu salud es lo más importante para todos nosotros. La comida terminó poco después, con doña Cecilia todavía visiblemente afectada por la noticia. Mientras tomaban café en la sala de estar, ella atrajo a Diego hacia una conversación privada en el jardín de invierno, dejando a Carmen a merced de Beatriz, ya que Mariana se había retirado para atender una llamada. Tú y Diego son muy cercanos, ¿verdad?, comentó Beatriz, mientras revolvía delicadamente el café en su taza de porcelana. Somos amigos desde hace mucho tiempo, respondió Carmen cautelosa. ¿Solo amigos?, cuestionó la otra, levantando levemente las cejas. Interesante. ¿Por qué?, desafió Carmen cansada de los juegos. Oh, por nada. Beatriz se encogió de hombros con falsa casualidad. Es solo que Diego me contó sobre la propuesta inusual que te hizo, sobre tener un hijo juntos. Carmen sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Diego le había contado a Beatriz sobre el acuerdo que le había propuesto? ¿Por qué? ¿En qué contexto habría surgido esa conversación? Fue una idea que discutimos, sí, confirmó, tratando de mantener la voz firme, como amigos que confían el uno en el otro. Claro, claro, concordó Beatriz con un ademán displicente. Muy moderno de su parte, pero ahora con esa cuestión médica de él... Bueno, sería prudente considerar todos los factores, ¿no crees? Un procedimiento quirúrgico delicado, la recuperación, el estrés adicional de una paternidad no convencional. ¿A dónde quieres llegar, Beatriz?, preguntó Carmen directamente, la paciencia agotándose. La mujer colocó la taza sobre la mesa de centro y se inclinó ligeramente hacia adelante.
bajando la voz como si compartiera una confidencia. Diego necesita estabilidad ahora. Alguien que entienda su mundo, sus responsabilidades, el peso de administrar un imperio como DMA, dijo con una convicción tranquila. Alguien que ya estuvo a su lado en momentos cruciales, que conoce a su familia, su círculo social. Alguien como tú, concluyó Carmen, sintiendo una ola de náusea que nada tenía que ver con el embarazo. Exactamente, confirmó Beatriz, con una sonrisa satisfecha. No me malinterpretes. Estoy segura de que eres una amiga maravillosa, pero lo que Diego necesita ahora es una compañera que pueda complementarlo en todos los aspectos de su vida. Y, francamente, esa historia de tener un hijo con una amiga parece más un capricho momentáneo que un plan bien pensado. Antes de que Carmen pudiera responder, sintió un mareo repentino, seguido por un zumbido en los oídos. Se levantó abruptamente, necesitando aire, pero el movimiento brusco solo intensificó el vértigo. La sala comenzó a girar, y lo último que vio fue el rostro alarmado de Beatriz, mientras todo se oscurecía a su alrededor. Cuando recobró la conciencia, estaba acostada en el sofá de la sala, con Diego arrodillado a su lado, sosteniendo su mano, el rostro contraído de preocupación. Doña Cecilia estaba justo detrás de él, con un vaso de agua, mientras Mariana abanicaba a Carmen con una revista. «¿Carmen?», llamó Diego, la voz temblorosa. «¿Estás bien?». Ella parpadeó varias veces, tratando de enfocar la vista. «Creo que sí, solo tuve un mareo». «Te desmayaste», explicó Mariana, todavía abanicando enérgicamente. De repente, Beatriz casi tuvo un ataque. Hablando de ella, «¿Dónde está?», preguntó doña Cecilia, mirando alrededor. «Fue a buscar el auto», respondió Diego, sin quitar los ojos de Carmen. «Vamos a llevarte al hospital». «No es necesario», protestó ella tratando de sentarse, pero siendo impedida por Diego. «Fue solo una baja de presión. No comí bien hoy, es todo». «Aún así, prefiero que un médico te examine», insistió él, con aquella determinación que no admitía argumentos. «No voy a arriesgarme». En ese momento, mirando el rostro preocupado de Diego, el cariño genuino en sus ojos, Carmen supo que no podía seguir postergando la verdad. Independientemente de las complicaciones que la noticia traería, de las incertidumbres sobre el futuro, necesitaba contarle sobre el bebé. «Diego», murmuró lo suficientemente bajo como para que solo él oyera, «estoy embarazada». Los ojos de él se agrandaron y por un instante quedó completamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera congelado. Entonces, lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en sus labios, iluminando su rostro de una manera que Carmen jamás había visto antes. «¿Embarazada?», repitió todavía en voz baja como si probara el sonido de la palabra. «¿Un bebé? ¿Nuestro bebé?». Ella asintió, sintiendo que las lágrimas se formaban en sus ojos. «Iba a contártelo hoy, pero entonces hablaste sobre el aneurisma y después Beatriz apareció y yo...». Diego la silenció con un beso suave en los labios, olvidándose completamente de que no estaban solos. El beso fue breve, pero cargado de una emoción tan pura e intensa que Carmen sintió como si su corazón pudiera explotar. «Eshem, disculpen que interrumpa este momento». La voz divertida de Mariana los trajo de vuelta a la realidad. «Pero, ¿alguien podría explicar lo que está pasando?». Diego se apartó ligeramente, pero mantuvo una mano firme sobre la de Carmen, mientras se volvía para enfrentar a la hermana y a la madre, que los observaban con expresiones de shock y curiosidad. «Mamá Mariana», comenzó con una voz firme y clara, «Carmen y yo vamos a tener un bebé». El silencio que siguió fue roto por el sonido de tacones en la entrada de la sala. Beatriz había regresado y por la expresión en su rostro había escuchado lo suficiente para entender la situación. Sus ojos oscuros se estrecharon ligeramente, y algo frío y calculador pasó por ellos antes de que lograra recomponer su máscara de cordialidad. «Bueno», dijo finalmente, «parece que tengo que dar la enhorabuena a la pareja». La semana que siguió a la comida en casa de los Mendoza fue un torbellino de emociones, consultas médicas y decisiones importantes. La noticia del embarazo de Carmen, anunciada de forma tan inesperada, había alterado completamente la dinámica entre todos los involucrados. Doña Cecilia, después del shock inicial, había abrazado la idea de ser abuela
con un entusiasmo casi excesivo. En menos de 3 días, ya había convertido uno de los cuartos de la mansión en un espacio para el futuro nieto o nieta, ignorando completamente las protestas de Diego de que era demasiado pronto para tales preparativos. Mariana oscilaba entre provocar al hermano con comentarios sobre cómo había finalmente visto lo obvio y compartir con Carmen artículos sobre maternidad y desarrollo infantil que encontraba en sus investigaciones compulsivas en Internet. Para alguien que siempre declaró no tener interés en niños, la menor de los Mendoza estaba sorprendentemente involucrada con la perspectiva de convertirse en tía. Beatriz, por otro lado, había desaparecido del radar después de dejar la mansión aquel domingo tenso. Según Rodrigo, que mantenía contacto con ella por cuestiones relacionadas con la potencial asociación con Natura, la ejecutiva había regresado a Londres para finalizar algunos asuntos pendientes. Su ausencia trajo un alivio que Carmen no se permitía admitir en voz alta. Aquel viernes, mientras esperaban en la sala de exámenes del Hospital Ángeles, Diego sostenía la mano de Carmen con una mezcla de ansiedad y excitación. Era el primer ultrasonido, un momento que ambos habían anticipado con igual intensidad, aunque por razones ligeramente diferentes. Para Carmen, era la confirmación visual de una realidad que su cuerpo ya experimentaba diariamente a través de náuseas, cansancio y una sensibilidad que transformaba incluso sus olores favoritos en tortura. Para Diego, era el primer contacto concreto con el hijo que, hasta entonces, existía apenas como una idea abstracta, un concepto que aún trataba de procesar completamente. «¿Crees que se podrá ver el sexo hoy?», preguntó él, tamborileando nerviosamente los dedos en el brazo de la silla. Carmen sonrió, enternecida por la ansiedad de él. «Es muy pronto para eso. Hoy probablemente solo escucharemos el corazón y confirmaremos que todo está bien». «Todo estará bien», afirmó Diego, con una convicción que contrastaba con la preocupación en sus ojos. «Estoy seguro». Ella apretó su mano en respuesta, conmovida por el intento de él de tranquilizarla cuando era visible que él mismo necesitaba consuelo. En los últimos días, Diego se había mostrado extremadamente protector, llamando varias veces al día para verificar cómo estaba ella, apareciendo en su apartamento con vitaminas prenatales prescritas por un obstetra renombrado que conocía, e incluso conversando con Fernanda para asegurarse de que Carmen no se sobrecargara en el trabajo. «¿Señor Mendoza? Señora Morales», llamó la médica, una mujer de mediana edad con una sonrisa gentil y ojos experimentados. «Pueden pasar». La sala de ultrasonido era acogedora, con iluminación suave y una decoración que intentaba distanciarse de la frialdad típica de ambientes hospitalarios. Acostada en la camilla, con el vientre expuesto y el gel frío siendo aplicado, Carmen sintió una mezcla de aprensión y maravilla. A su lado, Diego parecía contener la respiración, sus ojos fijos en la pantalla todavía oscura del aparato. «Vamos a ver cómo está este bebé», comentó la doctora Laura, posicionando el transductor sobre el vientre de Carmen. «Por la fecha de la última menstruación, estamos con aproximadamente 6 semanas, ¿correcto?» «Sí», confirmó Carmen, tratando de mantener la voz firme a pesar del nerviosismo. Los primeros segundos fueron de silencio absoluto, mientras la médica movía el transductor, buscando el mejor ángulo. Entonces, de repente, un sonido rítmico y rápido llenó la sala. El latido del corazón del bebé. «Ahí está», sonrió la médica, señalando un pequeño punto pulsante en la pantalla. El corazón del bebé latiendo fuerte y regular. Diego soltó el aire que ni siquiera se había dado cuenta que estaba conteniendo, y Carmen sintió lágrimas calientes deslizarse por sus mejillas. Aquel sonido, aquella imagen todavía tan rudimentaria en la pantalla, era la prueba concreta de que una nueva vida había comenzado, una vida que ella y Diego habían creado juntos. «Es increíble», murmuró él, la voz entrecortada por la emoción. Sus ojos, normalmente tan seguros y determinados, ahora rebosaban de un sentimiento que Carmen reconoció inmediatamente como amor puro e incondicional. La doctora Laura continuó el examen, verificando otros aspectos del desarrollo inicial y haciendo mediciones. Finalmente,
Apagó el aparato y entregó a Carmen algunas toallas de papel para limpiarse el gel. «Todo parece perfectamente normal», anunció con satisfacción profesional. «El bebé está exactamente del tamaño esperado para 6 semanas y el latido cardíaco está fuerte y regular. Voy a prescribir las vitaminas prenatales estándar y programaremos el próximo ultrasonido para dentro de un mes». Mientras Carmen se recomponía, Diego bombardeaba a la médica con preguntas sobre cuidados, alimentación, ejercicios recomendados y posibles síntomas a monitorear. La doctora Laura respondía con paciencia, claramente acostumbrada a padres primerizos ansiosos. «¿Y en cuanto a la otra cuestión?», preguntó él finalmente, con una vacilación que no le era característica. La médica entendió inmediatamente la referencia. «Sobre su cirugía, señor Mendoza. Conversé con el doctor Méndez esta mañana, como solicitó. Él cree que el procedimiento puede realizarse con seguridad en las próximas 2 semanas, lo que significa que estará en plena recuperación cuando nazca el bebé». Carmen sintió una opresión en el pecho al pensar en la cirugía de Diego. Aunque los médicos eran optimistas respecto al pronóstico, cualquier procedimiento neuroquirúrgico conllevaba riesgos inherentes que ella trataba de no contemplar por mucho tiempo. «Gracias, doctora», respondió Diego con un asentimiento. «Concertaré una consulta con él hoy mismo». Saliendo del consultorio con las imágenes del ultrasonido guardadas preciosamente en un sobre, caminaron en silencio hasta el estacionamiento. Había tanto que decir, tantas decisiones que tomar, pero en aquel momento, ambos parecían querer absorber simplemente la realidad de lo que acababan de vivir. «Vamos a tomar un café», sugirió Diego cuando llegaron a su auto. «O mejor un jugo para ti. Hay un lugar tranquilo aquí cerca donde podemos conversar». Carmen asintió, sintiendo que era hora de abordar los muchos asuntos que habían dejado en suspenso en los últimos días. Desde la revelación del embarazo, se habían concentrado en los aspectos prácticos y médicos, evitando discusiones más profundas sobre lo que aquello significaba para su relación, sobre cómo procederían de ahí en adelante. El café elegido por Diego era un local pequeño y acogedor en Polanco, con mesas lo suficientemente separadas para garantizar privacidad. Eligieron un rincón tranquilo, cerca de una ventana que ofrecía una vista a un pequeño jardín interior. «¿En qué estás pensando?», preguntó Diego, después de que el mesero se alejó con sus pedidos. Un espresso doble para él, un jugo de fresa con menta para ella. «En cómo todo cambió tan rápido», respondió Carmen mirando las imágenes del ultrasonido que había colocado sobre la mesa. «Hace algunas semanas me estabas proponiendo un acuerdo práctico para tener un hijo. Ahora estamos esperando un bebé que fue concebido de forma completamente no planeada», completó él con una sonrisa irónica. «La vida tiene un sentido del humor interesante. Y complicado», añadió ella jugando con la pajita de su jugo recién llegado. «Diego, necesitamos hablar sobre lo que esto significa para nosotros». Él la observó por un momento, sus ojos reflejando una serenidad que contrastaba con la agitación de las últimas semanas. «Significa que vamos a ser padres», respondió simplemente. «Juntos. ¿De qué forma es lo que necesitamos decidir?» «Eso es lo que me preocupa», admitió Carmen, finalmente verbalizando lo que la atormentaba. «Antes de descubrir lo del bebé, estabas lidiando con la reaparición de Beatriz, con la propuesta de DreamTech y ahora con esta cuestión de salud. Temo que el bebé se haya convertido apenas en una complicación más en una lista ya larga de preocupaciones». Diego frunció el ceño, claramente sorprendido por la dirección que tomaba la conversación. «Carmen, el bebé no es una complicación», afirmó, con una convicción que no dejaba margen para dudas. «Es la mejor noticia que recibí en años. Es lo que me da fuerzas para enfrentar todo lo demás». «¿Incluso la cirugía?», preguntó ella, la voz baja. «Especialmente la cirugía», confirmó él extendiendo la mano sobre la mesa para sostenerla de ella. «Antes era solo por mí, por la empresa. Ahora es por ustedes dos también, para estar presente, para ver crecer a nuestro hijo». La sinceridad en su voz era palpable y Carmen sintió un nudo en la garganta. «¿Y Beatriz?», preguntó, odiándose por necesitar esa confirmación, pero incapaz de ignorar la sombra que la ex prometida aún proyectaba sobre ellos. «Beatriz es pasado», respondió Diego sin vacilación.
Lo que tuvimos fue importante en su momento, pero terminó hace mucho tiempo. Su regreso fue inesperado, y confieso que por un momento me cuestioné sobre lo que podría haber sido. Pero entonces te desmayaste en aquel sofá. Me dijiste que estabas embarazada, y en ese instante todo quedó claro para mí. ¿Qué? Lo animó ella cuando él hizo una pausa. Que lo que siento por ti va mucho más allá de la amistad, mucho más allá de un acuerdo práctico para tener un hijo, continuó Diego, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad casi física. Carme, te amo. Probablemente desde hace años, aunque haya sido demasiado idiota para darme cuenta o admitirlo. Las palabras impactaron a Carmen como una ola de calor, disolviendo el hielo del miedo que la había acompañado en los últimos días. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos y las dejó caer libremente, sin vergüenza ni intento de contenerlas. Yo también te amo, confesó, la voz entrecortada por la emoción. Desde hace tanto tiempo que ni recuerdo cuándo comenzó. Tal vez desde siempre. Diego se levantó de su silla y dio la vuelta a la mesa, arrodillándose junto a ella, sin importarle las miradas curiosas de los otros clientes del café. Entonces hagamos esto bien, propuso, tomando ambas manos de ella entre las suyas. No un acuerdo práctico, no un arreglo conveniente, sino una familia de verdad. Tú, yo y nuestro bebé. Una familia, repitió Carmen, sintiendo como si la palabra adquiriera un nuevo significado, más rico y completo. Cásate conmigo, pidió Diego sin rodeos. No necesitamos esperar, no necesitamos un gran evento. Podemos hacer algo simple, solo nosotros y las personas que realmente importan. La propuesta, hecha de forma tan directa y sincera, era tan diferente del enfoque calculado que él había tenido al sugerir el acuerdo de coparentalidad. No había documentos, no había términos y condiciones, solo amor y un deseo genuino de construir una vida juntos. Sí, respondió Carmen, sin vacilación. Sí, me caso contigo. El beso que siguió fue gentil, pero cargado de promesas. Cuando se separaron, Diego mantuvo el rostro cerca del de ella, como si no quisiera romper la conexión. Hay una cosa más, dijo, con una sonrisa enigmática. Una decisión que tomé y quería compartir contigo. ¿Sobre? Preguntó ella, curiosa. Thames, respondió él, volviendo a su silla, pero manteniendo sus manos unidas sobre la mesa. Decidí no aceptar la oferta de DreamTech. ¿Por qué?, cuestionó Carmen sorprendida. Pensé que era una propuesta financieramente irrechazable. Lo era, confirmó Diego, pero significaría perder el control de la empresa a largo plazo. Y me di cuenta de que no quiero eso. No quiero ser apenas un accionista de algo que construí desde cero. Quiero seguir dirigiendo DMA, haciéndola crecer a mi manera, pero con un mayor equilibrio entre trabajo y vida personal. Y la asociación con Natura. La propuesta de Beatriz. Es una buena oportunidad de negocio, admitió él pensativo, pero con términos diferentes de los que Beatriz sugirió inicialmente. Ya hablé con Rodrigo sobre esto, y él está redefiniendo la propuesta. Si es viable, seguiremos con ella. Si no, buscaremos otras asociaciones estratégicas. Había una claridad en sus ojos, una determinación tranquila que Carmen no veía desde hacía mucho tiempo. Era como si todas las piezas de un rompecabezas complejo finalmente hubieran encontrado su lugar, revelando un cuadro completo y armonioso. «Pareces en paz», observó ella, acariciando el dorso de la mano de él con el pulgar. «Lo estoy», confirmó Diego, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy tomando decisiones que realmente reflejan quién soy y lo que quiero. Y mucho de esto es gracias a ti, Carme. Siempre me has visto como realmente soy, más allá de las apariencias, más allá del éxito empresarial». El resto de la tarde transcurrió en una burbuja de intimidad y planes para el futuro. Discutieron dónde vivirían. El penthouse de Diego era espacioso, pero el apartamento de Carmen tenía una energía más acogedora. Tal vez deberían buscar un lugar nuevo, que fuera verdaderamente de ellos. Hablaron sobre nombres para el bebé, aún demasiado pronto para saber el sexo, pero ya sintiendo la necesidad de personificarlo de alguna forma. Conversaron sobre la cirugía inminente de Diego, sobre los miedos que ambos sentían,
pero que enfrentarían juntos. Cuando finalmente dejaron el café, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Ciudad de México con tonos de naranja y rosa que raramente eran visibles a través de la contaminación habitual. Caminaron de la mano hasta el auto, envueltos en una sensación de satisfacción que ninguno de los dos había experimentado antes. «¿Vienes a mi casa hoy?», invitó Diego, abriendo la puerta del pasajero para ella. «Podemos cenar algo ligero, ver una película». «Me encantaría», aceptó Carmen con una sonrisa. «Pero antes, ¿podemos pasar por mi apartamento? Necesito recoger algunas cosas». El trayecto hasta la Roma se hizo en un silencio confortable, ocasionalmente roto por comentarios sobre edificios que pasaban, pequeñas observaciones sobre el tráfico o simplemente intercambios de miradas cargadas de significado. Era una intimidad antigua y al mismo tiempo completamente nueva, la familiaridad de 2 décadas de amistad, ahora transformada y profundizada por el amor declarado y por la vida que crecía entre ellos. Al llegar al edificio de Carmen, encontraron una figura inesperada esperando en la recepción. Beatriz, impecable en un vestido tubo gris y tacones altos, se levantó del sofá del lobby tan pronto como los vio entrar. «¡Diego!», llamó con una sonrisa tensa. «¡Qué bueno que te encuentro! Intenté llamar, pero no contestaste». «Estaba ocupado», respondió él, sin soltar la mano de Carmen. «Pensé que estabas en Londres». «Volví hoy», explicó Beatriz, lanzando una mirada rápida a Carmen antes de enfocar nuevamente en Diego. «Necesitamos hablar sobre la propuesta de Natura. Hubo algunos desarrollos». «Puedes hablar con Rodrigo», sugirió Diego con una firmeza educada pero irrebatible. «Él está encargándose de ese asunto ahora. No es algo que pueda ser tratado con un intermediario», insistió ella, dando un paso hacia ellos. «Es una cuestión de confianza, de historia compartida». Hubo un momento de tensión palpable donde los 3 permanecieron en silencio midiendo la situación. Entonces, para sorpresa de Carmen, Diego sonrió. No la sonrisa cordial y distante que reservaba para situaciones sociales, sino una sonrisa genuina, casi compasiva. «Beatriz», comenzó, con una gentileza que no contenía rastro de condescendencia. «Agradezco tu interés profesional en DMA. Como dije, Rodrigo está autorizado para discutir todos los aspectos de la potencial asociación con Natura. En cuanto a cualquier otro asunto pendiente entre nosotros, creo que no hay más nada que decir. Deseo sinceramente que encuentres la felicidad, sea en Londres o aquí en México». La elegante fachada de Beatriz vaciló por un instante y algo vulnerable y genuino apareció en sus ojos. Tal vez arrepentimiento, tal vez la comprensión tardía de que algunas oportunidades una vez perdidas no vuelven. «Entiendo», dijo finalmente, recuperando la compostura. «Solo pensé que merecíamos un cierre adecuado». «Tal vez tardamos demasiado tiempo para eso», respondió Diego con una honestidad tranquila. «A veces el mejor cierre es simplemente seguir adelante». Beatriz asintió lentamente. Luego acomodó el bolso en el hombro, en un gesto que parecía más una armadura siendo recolocada que una acción casual. «Bueno, en ese caso me pondré en contacto con Rodrigo el lunes», declaró recuperando el tono profesional. «Y felicidades por el bebé, sinceramente». Con una última mirada que contenía una mezcla compleja de emociones, se dirigió a la puerta, sus tacones resonando en el piso de mármol del lobby. Diego y Carmen la observaron partir en silencio, sintiendo que un capítulo importante había sido definitivamente cerrado. «¿Estás bien?», preguntó Carmen cuando finalmente quedaron solos. «Mejor de lo que esperaba», confesó Diego con un leve apretón en su mano. «Es extraño, pero no sentí nada más que una especie de gratitud. Por todo lo que vivimos, por lo que aprendí y por haberme llevado de cierta forma hasta ti, hasta nosotros», corrigió ella, llevando instintivamente la mano libre al vientre todavía plano. «Hasta nosotros», concordó él, con una sonrisa que contenía promesas de todas las aventuras que aún estaban por venir. 2 semanas después, en una pequeña ceremonia en la casa de playa de los Mendoza, en Acapulco, Diego y Carmen se casaron, rodeados solo por familiares cercanos y amigos íntimos.
La novia usaba un vestido simple de seda marfil que disimulaba sutilmente la pequeña protuberancia que comenzaba a formarse en su vientre. El novio, recuperándose bien de la cirugía realizada con éxito la semana anterior, tenía una pequeña cicatriz casi imperceptible en la sien derecha, parcialmente cubierta por el cabello.